Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos a un episodio más de Historiografía Mexicana. Por ser este un programa de divulgación, intencionalmente nos hemos alejado de los pesados textos académicos que enumeran fechas y nombres, de la historia de bronce que de cada personaje hace un héroe. En cambio, hemos optado por presentarles documentos que invitan a la reflexión más que a la memorización. Nos interesa compartirles una historia viva, un pasado que dé sentido al presente. Si mi memoria no falla, nunca en este podcast hemos hablado de teoría de la historia. No porque no sea importante, es fundamental para quienes nos dedicamos a estudiar los tiempos idos. Pero digamos que no es el estilo, no va con el formato de este programa. Hoy sí haremos una pequeña y muy válida excepción. Este capítulo está dedicado a Edmundo O'Gorman, un historiador de primer orden y una de las mentes más brillantes del siglo XX en México. Autor de varios libros de referencia para los estudiosos del pasado, por ejemplo, México, el trauma de su historia y la invención de América. ¿Por qué es importante O'Gorman? Entre muchas otras cosas, por ser un defensor del historicismo. Y es aquí donde entraremos brevemente, muy breve, a temas de teoría o filosofía de la historia. Hagamos un cuadro comparativo entre dos corrientes de pensamiento, el positivismo y el historicismo. Los positivistas creían que el investigador debía de estar alejado de su objeto de estudio, que su tarea era encontrar el dato puro y duro, el construir leyes históricas, que la función del historiador era recabar una gran cantidad de información para hacer una historia objetiva. Creían que el pasado podía ser conocido objetivamente a través de el estudio de sus fuentes. Después aparecieron los historicistas, quienes sostenían, y con razón, que el conocimiento histórico no es objetivo ni exacto, que la investigación histórica se realiza a través de la experiencia subjetiva del historiador. Es decir, un mismo hecho histórico tiene varias interpretaciones, y cada una de ellas está afectada invariablemente por las ideas del investigador, por la selección arbitraria que hace de sus fuentes, las cuales, sobra decir, siempre incompletas. Lo que hay, pues, no es la verdad, sino un acercamiento a la verdad, que no es lo mismo. Vaya, es imposible reconstruir objetivamente el pasado. Siempre habrá diferencias entre lo que el ser humano puede conocer y la realidad. Siempre, siempre las habrá. Hoy en día esto parece una obviedad, pero no siempre fue así. Muy entrado el siglo XX, aún se debatían estos temas. ¿Y qué decir del periodismo que tanto ha servido de fuente a la historia? No faltan los despistados que en pleno siglo XXI hablan de objetividad periodística. Lo hacen en trabajos de investigación. Tal cosa no existe. Pero bueno, salgamos ya de estos enredos filosóficos y vayamos a lo que aquí nos ocupa. Esta entrega, la 143 del podcast Historiografía Mexicana, rescatamos un rarísimo documento muy valioso, uno de los pocos audios que registran la voz de don Edmundo O'Gorman. Este material procede de un repositorio digital que resguarda producciones radiofónicas de América Latina y que desgraciadamente por falta de fondos dejó de actualizar su contenido en 2020. Ojalá no, pero no sería descabellado decir aquí que es probable, muy probable,
que en algún momento este fondo documental desaparezca de la nube. He aquí la importancia de apoyar iniciativas dedicadas a la preservación y divulgación de la cultura. Aprovecho este paréntesis para invitarles a visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com y convertirse en mecenas de este podcast independiente de divulgación de la historia de México. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo. Vamos pues a escuchar la voz de O'Gorman, una entrevista que por desgracia no especifica detalles básicos como el cuándo y dónde se produjo, pero que por el tono de voz podemos concluir que se trata de un O'Gorman otoñal. Don Edmundo murió en 1995. No olviden visitar historiografiamexicana.com. Soy Pedro César Beas. Bienvenidos. Sobre la enseñanza de la historia. Me gustaría que desde pequeñitos se les trate de borrar la idea de las cosas hechas en sí, de por sí, con un ser fijo. Y eso lo deben ver en ellos mismos, que el niño que son va a dejar de ser el niño que son para ser un hombre. Ya es otra cosa, el niño no es el hombre que va a nacer, sino que va cambiando. En suma, que en la vida humana no hay nada hecho desde siempre, para todo lugar y para todo el mundo. No somos algo inamovible, sino que sus vidas mismas son cambios de ser. Hay que inculcarles que la historia no es un cuento de nada más de lo que pasó, sino es el cuento de los cambios de los que viven en este territorio como hombres, del cambio humano. Hay que darles la idea del relativismo en la historia. No hay verdades absolutas en la historia, son verdades relativas al hombre en su momento. Sobre el historicismo. Somos unos entes relativos, pero la idea es muy vieja, difícil a veces de aceptar, porque el relativismo, el historicismo, como quien dice, le rebajan al hombre su idea tradicional de absoluto, de ser un ser absoluto, ¿no? Nosotros buscamos, la cultura de Occidente ha buscado con anhelo inmenso una verdad absoluta. Es realmente la religión la que predica verdades absolutas, pero la historia no puede. Entonces, hay que ser relativista o historicista, escéptico, pero hay dos tipos. Uno es el que le gusta y acepta alegremente que él es cambiante, que se muere, al que no puede aceptar esto y rechaza la idea de un cambio y entonces postula vidas más allá. Yo no digo que no exista, yo no lo sé, pero la gran diferencia, el gran paso es la aceptación de los límites de la razón humana. No podemos tener verdades absolutas. Es decir, ya una vez hecha la verdad. Esto es, en ciertas ciencias, las ciencias naturales, no en todas, pero desde luego en la matemática, que como es una ciencia, son las ciencias exactas con los números, 2 y 2 más 4, pues mientras haya aritmética no cambiará. 2 y 2 son 4. Que es muy distinto a una idea de Napoleón es un bandido o Napoleón es un héroe. La diferencia de la proposición histórica con la proposición matemática es enteramente distinta. La historia resulta un cuento largo de hechos, de sucesos ligados por causa y efecto, y yo contra eso me opongo radicalmente y mis libros así son. Eso es lo que me ha valido, pues esa idea que tienes un poco de mí, pues el historicismo, el relativismo, pues claro que sí. Los grandes historiadores, aunque antes del relativismo, antes del historicismo, en el siglo XVIII, eran grandes literatos. Los libros como el Robertson, esos libros de esos historiadores, Hume, por ejemplo, ¿verdad? Pero es muy difícil, para la vida práctica, sí hay que aplicar causa y efecto.
para explicar la libertad. La historia es libertad en el ser. Sobre el paradigma de la verdad. La verdad es para alguien. No es universal, no es absoluta. En el momento en que el hombre va a ser, claro, esta es la vieja revolución que se operó con el advenimiento de lo que en la filosofía se llama el hombre moderno. El hombre moderno quiere decir abdicar de ese absolutismo y aceptar su relativismo. Si pienso en una verdad absoluta, es que lo que estoy diciendo es: yo no me muero, yo soy eterno. La raíz profunda del absolutismo es temor a la muerte. La raíz profunda del relativismo es la aceptación de la muerte. Entonces, mi conclusión es esa, que la enseñanza debe poco a poco, sin ir imbuyendo en la idea, en la cabeza del niño, que esto que se les está diciendo no tuvo que pasar así, sino que pasó así porque unos hombres tomaron decisiones y pasaron, pero pudo ser otra cosa. En la historia hay un juego muy bonito que a mí me gusta jugar. Sabemos que pasó algo y le ponemos una causa, pero el verdadero historiador lo que está viendo es que con una causa igual puede pasar otra cosa. La Revolución Francesa, bueno, aparece y se dice la causa fue el estado monstruoso en que estaban las clases laborales, los pobres, se levantaron en armas. Pero en muchos casos hay en que también las clases están así y no hay Revolución Francesa. No es como una piedra que se cae, a fuerza se cae. Por eso la historia es aventura, es la experiencia de la vida, la aceptación de nuestro relativismo en el pensamiento y en la vida, y que el cambio es vida. Los que quieren lo absoluto, lo que quieren es la muerte, aunque sea para huir de ella. Esa sí es absoluta. Y los relativistas, como yo, pues aceptamos nuestro relativismo y por lo tanto aceptamos la vida. Esta manía de lo absoluto nos ha venido desde los antiguos. Y digo yo, la raíz profunda es querer persistir. Siempre el mismo. El nombrecito es el mismo, pero el bebé no es el mismo. Puede resultar un bandido, puede resultar un santo, puede resultar un genio. Eso es lo interesante. No hay conexión. Eso es un problema muy importante para un maestro de historia. ¿Cómo conecta dos sucesos? Un suceso en tal año y viene otro suceso en un año posterior. ¿Cómo los conecta? Para que pueda tener una idea global de la historia. Bueno, la costumbre ha sido que los conecta como causa y efecto. Esto causó y este es el efecto. Pero si ese efecto pudo ser otro, no es efecto. El efecto en ciencia, causa y efecto, esa causa siempre produce lo mismo. En historia, las mismas causas no producen lo mismo. Entonces, la lección verdadera de esta pequeña y desordenada charla es la aceptación de nuestra condición cambiante. Y por lo tanto, la aceptación alegre. Hay el escéptico alegre, ese soy yo, y hay el escéptico triste, que quiere ser absolutista. Pues a mí me gustan las catástrofes. Esas son, digamos, en la historia, los momentos más llamativos del cambio. ¿Por qué cada generación tiene que escribir su propia historia? ¿Por qué no simplemente aceptamos, como hace en aritmética, bueno, pues las ecuaciones o la teoría de Arquímedes o estas cosas, ahí están, son las mismas, siguen, ahí están, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, cómo ligamos dos sucesos? Hay que desterrar de la enseñanza la idea de causa y efecto, que no es válida para la vida humana. ¿Cómo conectamos dos hechos? La costumbre es la causa y el efecto. Pero eso es copiando las ciencias naturales. Pero si no vamos a copiar las ciencias, porque la historia tiene su metodología y su forma de verdad.
La única manera de entender lo que es un suceso sucede por el entorno en que está. Diríamos, el entorno histórico produce estos cambios históricos, pero no una causa. No en el sentido de físico, de causa. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Una piedra cae siempre y igual cae conforme a la fórmula de Newton. Y esto es tan poderoso, nos satisface tanto como verdad, que la historia quiso copiar a las ciencias naturales. Esto pasa en el siglo XVII. Quiso copiar. Ahora los científicos están produciendo verdades irrebatibles. Y los historiadores nada más hacemos literatura. Entonces, no, también nosotros vamos a hacer. Y entonces entró el monstruo, este veneno, dentro de la historia de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.